Sesión. A ver, ¿me puedes habilitar la función de compartir la pantalla? Listo, ya está. Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. Como como organismo garante, nosotros somos garantes de 4 obligaciones básicas. Uno es transparencia, la observancia de la transparencia. El otro es el acceso a la información que tenemos que garantizar a la ciudadanía de Chiapas y de todo México. El tercero, la protección de datos personales. Y el cuarto, la organización de archivos, y en la cual solo somos coadyuvantes, pero sin embargo también van a recibir capacitación para empezar a generar su sistema de archivo. Estas son como las 4 obligaciones que como sujetos obligados tenemos que observar. Nos incluimos nosotros porque el Instituto de Transparencia también es sujeto obligado. Tenemos que observarlas y tenemos que atender a las personas que no solicitan información respecto de esto. Tenemos que garantizar que los datos personales de las personas, válgase la redundancia, de quienes acuden a solicitar un servicio o hacer una gestión, están protegidos. En lo que se refiere a transparencia y acceso a información, hay una ley que nos orienta, que nos guía, que nos rige, y es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es una ley que tiene actuación a nivel nacional. Sin embargo, de manera específica, con la que nosotros trabajamos es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas. Estas 2 leyes, tanto la Ley General como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, las van a encontrar en nuestro portal de transparencia. En nuestro portal del ITAI, perdón, es ITAI, www.itai.org.mx. Se van a Conócenos, marco jurídico, y ahí encuentran todas las leyes que desde ahora les digo, tendrán que estudiar, tendrán que conocer para saber cuál va a ser su actuación y cuál es su obligación, cuál es la responsabilidad de cada municipio como sujeto obligado de las leyes de transparencia. Vamos a encontrar que hay 4 tipos de transparencia: la transparencia activa, la transparencia reactiva, la transparencia proactiva y la transparencia focalizada. La transparencia activa se refiere a todas las obligaciones de transparencia y la información de oficio u obligatoria que tenemos que reportar a la plataforma de transparencia, y que lo tenemos que hacer hacerla de manera trimestral. Y van a recibir capacitación sobre cómo hacer todo esto. La transparencia reactiva o de acceso a la información son las solicitudes de acceso a la información que recibimos. Constantemente van a estar recibiendo solicitudes les pido favor por un cuadro verde que se ve acá, que no sé de dónde salió ni qué significa, pero bueno, ignórenlo. Vamos a estar recibiendo, les decía, solicitudes de acceso a la información permanentemente. Y van a ver que nos hacen preguntas. Ahorita ya me han comentado algunos responsables de unidades que han visto solicitudes de información, quienes han tenido acceso a la plataforma. Les preguntan de todo tipo de información, les solicitan desde cuánto gana el presidente municipal, cómo están organizados, su organigrama, cuáles son las obras que están desarrollando, cuál es el proyecto que tienen para tal o cual X situación. En fin, hacen preguntas absolutamente
de todo tipo concernientes siempre a las facultades y las obligaciones del ayuntamiento en su caso. Van a haber algunas preguntas que no les aplican y entonces también ya les va a explicar el licenciado Rabanales cómo pueden responder a esas preguntas que no les corresponde dar respuesta. Entonces, esta es la transparencia reactiva, la que nos obliga a dar información cuando nos es solicitada. La transparencia activa es una información que tenemos que dar periódicamente para mantenernos al día trimestralmente con el INAI y con lo que nos solicita la ley de transparencia. Hay otro tipo de transparencia que es la transparencia proactiva y esta es una información que no nos exige la ley como tal, pero que nosotros damos de manera espontánea, digamos. Es una información que permite a la sociedad conocer más de lo que están haciendo como ayuntamientos, más de lo que están ofreciendo a la sociedad, más de la forma como se están organizando, más de los proyectos que están desarrollando, aunque no sean cosas que tengan que reportar por obligación y aunque tampoco sean objeto de una solicitud de acceso a la información. La transparencia proactiva nos vincula de manera significativa con la sociedad porque estamos atendiendo una necesidad de conocimiento que además hace partícipe al entorno social de todo esto que como sujeto obligado estamos desarrollando. Digamos que es el plus que nos hace vincularnos significativamente con la sociedad y hay lineamientos también para la transparencia proactiva que en su momento irán conociendo. Y está la transparencia focalizada, que es poner a disposición del público información relativa a un tema, enfocada en un rubro en particular, que también puede ser transparencia proactiva. De repente no nos están pidiendo esa información, pero como sujetos obligados decidimos que vamos a dar información determinada sobre un tema que estamos conscientes que es de interés para la sociedad. El marco jurídico que nos ocupa en este sentido es el apartado A del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y de ahí emana la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahorita vamos a ver de qué se trata el artículo. De ahí emana la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de esta ley también emana la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas. Además, hay diversos lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia, hay lineamientos aprobados por el Pleno del INAI y también hay lineamientos aprobados por nosotros, por el Instituto de Transparencia, por nuestro Pleno. Hay criterios emitidos por los plenos del INAI y del Instituto de Transparencia y hay un reglamento y lineamientos internos que puedan expedir ustedes como sujetos obligados para organizar todo este proceso de dar información. Les decía que el artículo 6º constitucional en su apartado A justifica o garantiza a la ciudadanía que podrán tener acceso a la información. Este apartado A se refiere a la manifestación de ideas. Me voy a permitir leerlo tal cual. Dice, para el ejercicio del derecho de acceso a la información, los sujetos obligados en el ámbito de sus respectivas competencias se regirán por los siguientes principios y bases. 1. Toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad u órgano u organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice o ejerza actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública. Toda la información de todas estas personas, de todos estos sujetos obligados es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fije la ley o las leyes.
Déjenme cambiar de... La Ley General de Acceso a la Información Pública está en funciones desde el 5 de mayo de 2005. Fue publicada el 4 de mayo de 2005 en el periódico oficial de la Federación y como toda ley, al día siguiente de su publicación, entró en operación. Esta ley es de orden público y observancia general y obligatoria en todo el país. La deben acatar y cumplir todos los organismos garantes y sujetos obligados de la Federación y las 32 entidades federativas. Por supuesto, entre ellas está Chiapas. Es de observancia para todos nosotros. Y todo servidor público o todo ente de servicio público deberá observar la ley de transparencia y acceso a la información pública. El objetivo de esta ley es establecer los principios rectores, bases generales y procedimientos estandarizados para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquiera que reciba y ejerza recursos públicos o realice o ejerza actos de autoridad en los ámbitos federal, estatal y municipal. Y para poder llevar a cabo esta garantía de que nos va a facilitar el trabajo, consta de 9 títulos que les estoy presentando acá. El de disposiciones generales, responsables en materia de transparencia y acceso a la información, la Plataforma Nacional de Transparencia, la cultura de transparencia y apertura gubernamental, las obligaciones de transparencia, la información clasificada, procedimientos de acceso a la información pública, de los procedimientos de impugnación en materia de acceso a la información pública, medidas de apremio y sanciones. Esos son los 9 títulos de nuestra ley y está organizada en 216 artículos que nos van a ilustrar perfectamente bien cuáles son nuestras obligaciones y responsabilidades en materia de transparencia. Todo esto que yo les voy a comentar en media hora o 40 minutos, ustedes lo van a encontrar de manera detallada en la ley. Por eso les digo que es necesario que ingresen a nuestra página y que lean esa ley. Es la tarea adicional que les voy a dejar. Empiezan por la de Chiapas, que es la que nos atañe, que no es precisamente esta. Acá les estoy dando información de la Ley General de Transparencia, pero pueden empezar por la de Chiapas, que está ahí también, a conocer cuáles son las obligaciones, responsabilidades y posibilidades que nos está ofreciendo esta ley. Que no quiere cambiar. Ok, bueno. Vamos ahora a platicar un poquito acerca de los sujetos obligados. Los sujetos obligados son, o quienes son sujetos obligados a transparentar y documentar todo acto que derive el ejercicio de sus atribuciones, facultades y funciones, así como a permitir el acceso de información y proteger los datos personales que se encuentran en su poder o posesión, son cualquier autoridad, órgano, dependencia, entidad u organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Los organismos u órganos autónomos, ahí nos incluimos nosotros como Instituto de Transparencia, los partidos políticos, los fideicomisos y fondos públicos, cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice y ejerza actos de autoridad. Por ejemplo, los notarios, corredores públicos y otros que deseen afiliarse. Todo esto de los ámbitos federal, estatal y municipal. Entonces, todos quienes damos servicios públicos somos sujetos obligados. En el caso de Chiapas, los hemos organizado o están organizados de la siguiente manera. Los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, los tenemos agrupados de esa forma. Los ayuntamientos y sus organismos públicos, algunos ayuntamientos tienen DIF, tienen dirección de planeación como un área
separada de lo que es el ayuntamiento, digamos, tienen, perdón. Ahí es que me aparece una ventanita acá. Tienen DIF, tienen planeación y tienen sistema de agua potable. En ese caso, también son sujetos obligados a estas tres instancias. La mayoría solo tiene DIF y sistema potable, la mayoría de los que tienen estos organismos públicos. Bueno, entonces, por eso es que nuestro padrón de ayuntamientos es de 153 sujetos obligados por los ayuntamientos que tienen estas instancias, además del ayuntamiento como tal. Además, son sujetos obligados los órganos autónomos, como nosotros, como derechos humanos, como el Instituto Electoral, como el Tribunal Electoral también es autónomo. Las universidades son autónomos, pero también son sujetos obligados. Todos los partidos políticos, los fideicomisos y fondos públicos, y por ahí algún ayuntamiento tiene un fideicomiso, bueno, tendrá otro sujeto obligado que también deberá reportar. Las personas físicas y morales y sindicatos que reciban, ejerzan o realicen actos de autoridad. Nuestras obligaciones como sujetos obligados. Tenemos que constituir o crear un comité de transparencia y una unidad de transparencia. Es necesario que la institución o el sujeto obligado, perdón, voy a hacer un paréntesis, vamos a repetir reiteradamente sujeto obligado. Bueno, el sujeto obligado es la institución como tal. En este caso, el ayuntamiento es el sujeto obligado para ustedes. Ay, me regreso. Entonces, bueno, tenemos que designar al servidor público responsable de la unidad de transparencia. Permítanme contestar porque alguien que quiere entrar al curso, creo, no puede hacerlo y me está preguntando. Un segundo. Bueno. Buenos días. Uh-huh. Ahorita me mandó, es que como estoy capacitando, deme a las 10, ya puedo seguir integrándolos. ¿Sí? Sí, no se preocupe. Pero ahorita me está tocando capacitar a mí y no puedo atender el teléfono. A usted, hasta luego. Bueno, perdón. Entonces les decía, tenemos que designar a un servidor público responsable de la unidad de transparencia. Tenemos que procurar la capacitación continua y especializada al personal de todas las áreas, porque hay mucha resistencia y de pronto por falta de conocimiento de lo que es la transparencia y cuáles son nuestras obligaciones. Y entonces nos detenemos a pensar muchas veces, bueno, ¿y por qué tengo que estar dando esta información? ¿Por qué tengo que estar respondiendo a gente que ni siquiera da su nombre? Porque a veces las solicitudes son anónimas. ¿Por qué tenemos que estar respondiendo? Bueno, pues porque nos obliga. Como no conocen la ley, tampoco tienen obligación de saberla si no han sido funcionarios públicos. Nosotros tenemos que encargarnos como sujeto obligado, como responsables de las unidades de transparencia, tenemos que encargarnos de capacitar de manera continua y especializada a todos los responsables de áreas de nuestro sujeto obligado. Bueno, es necesario constituir y mantener actualizado su archivo y su sistema de gestión documental. El año pasado se autorizó, déjenme silenciar por favor. El año pasado se autorizó la ley de archivos para el estado de Chiapas y pues pronto ya estará requiriendo el archivo del estado, cuentas acerca de cómo está integrado su sistema de gestión documental y su archivo. Van a recibir capacitación de parte de nosotros. También tenemos a una persona especializada en archivo que les va a ofrecer la información necesaria para que puedan iniciar
su gestión documental. Bueno, otra obligación es promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos, es decir, que sean fácilmente legibles, que sea posible de abrir en la mayoría de los equipos, Word, Excel, PDFs, estos formatos que faciliten el acceso a la información. Es obligación publicar y mantener actualizada la información relativa a nuestras obligaciones de transparencia, tanto en la plataforma nacional como en su micrositio de transparencia o en la página de transparencia que elaboren para tal caso. Entre los que les dejaron podrán ver que ya hay una página de transparencia, que ojalá les hayan dejado el acceso o tengan a la mano a la persona que pueda facilitar el acceso para que no tengan que volver a hacer otra página, ¿no? Pero pues ahí está la página y hay que seguir alimentándola. Lo que ustedes ponen en la PNT, en CIPOD y en los sistemas donde tienen que reportar, también lo deben poner en su página de transparencia. Y por supuesto atender los lineamientos, criterios, recomendaciones, requerimientos, exhortos y observaciones del PNT, del INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información a nivel nacional, o válgase la redundancia, y nosotros, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas. Los responsables de transparencia y acceso a la información pública, es decir, quienes están a cargo de ver que se cumplan con todas estas obligaciones, son el Sistema Nacional de Transparencia, los organismos garantes, tanto el nacional, el INAI, como los locales, y en nuestro caso el Instituto de Transparencia de Chiapas, los comités de transparencia de cada sujeto obligado y las unidades de transparencia. El Sistema Nacional de Transparencia está integrado por diversos organismos, digamos. Lo encabeza el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los organismos garantes locales de las 32 federativas, uno de ellos somos nosotros, el Instituto de Transparencia de Chiapas, la Auditoría Superior de la Federación y el Archivo General de la Nación. Estos son los entes que integran el Sistema Nacional de Transparencia. ¿Y cómo se integra? Se integra por el INAI. Tengo un cuadro acá que no me deja ver bien. Se integra por el INAI, por los garantes locales, les decía, por la Auditoría Superior de la Federación, el INEGI y que era AGN, y el Archivo General de la Nación. Todas estas personas forman un Consejo Nacional y son el pleno que toma las decisiones. De aquí, en este pleno surge un secretariado ejecutivo del INAI, que es quien coordina todas estas acciones y coordina el pleno. Y hay comisiones que van a desarrollar trabajos en muchos sentidos en torno a lo que tiene que ver con la transparencia, con los derechos humanos, con la democracia y con muchos otros temas que atañen a el Sistema Nacional de Transparencia. Es más o menos así como está organizado. Y de lo que se trata es de fortalecer la rendición de cuentas en el Estado mexicano, en la Federación, los estados y los municipios, establecer e implementar los criterios y lineamientos necesarios para garantizar la operatividad de las 3 leyes generales de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y demás normativas aplicables. Y todo esto con el objeto de construir una política pública integral, ordenada y articulada, con una visión nacional con objeto de garantizar el efectivo ejercicio y respeto de los derechos de acceso a la información
y de protección de datos personales, promoviendo y fomentando una educación y cultura cívica de estos derechos en todo el territorio nacional. Recuerden, el acceso a la información es un derecho de los ciudadanos que no les podemos negar y que más bien estamos obligados a observar y atender. Así, será obligación de los organismos garantes ofrecer todo esto, garantizar que van a recibir la información que están solicitando, es decir, otorgar las medidas pertinentes para asegurar que este derecho de acceso a la información pública sea otorgado o sea observado para todas las personas en igualdad de condiciones, sin importar su origen, sus prácticas, su cultura, nada. Todas las personas en México y para nuestro caso en Chiapas están en igualdad de condiciones cuando se trata de su derecho constitucional de acceso a la información pública. Y además, tenemos obligación de suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho humano y fundamental de acceso a la información pública. ¿Qué significa esto? Que nosotros, si a mí me dicen, fulanita de tal institución no me dio la información que le pedí, se la volví a pedir y no me dio, bueno, entonces yo tengo que, como organismo garante, tenemos que acercarnos a esa institución y decirle, oye, te están pidiendo información y no la estás dando. Y hay medidas de apremio que les va a platicar en un ratito más el licenciado Abenamar. Hay medidas de apremio, hay amonestaciones y hay sanciones monetarias que pueden ascender a varios miles de pesos. Entonces, nosotros somos quienes cuidamos la observancia de la ley por parte de ustedes. Los órganos garantes son autónomos, especializados, independientes, imparciales y colegiados, tienen personalidad jurídica, tienen un patrimonio propio. Esta es la parte que yo les decía que nos obliga a observar que ustedes cumplan con la ley de transparencia, porque somos imparciales y colegiados, no importa quién esté incumpliendo, tenemos que hacerle llegar su medida de apremio, tenemos personalidad jurídica para hacerlo. Bueno, tenemos plena autonomía para el ejercicio de nuestras funciones, tenemos capacidad para decidir sobre el ejercicio de nuestro presupuesto y tenemos capacidad para determinar nuestra organización autónoma. Con todo esto, somos los responsables de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Si ustedes no cumplen, van a recurrir a nosotros y nosotros tendremos que acercarnos a ustedes, insisto, para apremiarlos e invitarlos a que cumplan con sus obligaciones de transparencia. Los principios rectores que nos guían son certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, profesionalismo, objetividad y transparencia. Esto también lo encuentran en la ley de transparencia. Son los principios que rigen nuestras acciones como organismos garantes. Bueno, ¿y cuáles son nuestras funciones? Tenemos que, las atribuciones o funciones de los órganos garantes, tenemos que conocer y resolver recursos de revisión, tenemos que interpretar los ordenamientos, garantizar condiciones de accesibilidad para grupos vulnerables, promover y difundir ejercicio del derecho de acceso a la información, establecer políticas de transparencia proactiva, imponer medios de apremio. Es todo esto, estas 6 funciones, digamos, o 6 atribuciones, son las que están guiando permanentemente nuestro actuar. Y en razón de todo esto, también vamos a invitarles a ustedes a cumplir con sus obligaciones de transparencia y vamos a procurar permanentemente que no haya dudas respecto a todo lo que tenemos que hacer, cómo podemos responder, por ejemplo, cómo podemos colaborar como institución. Por ejemplo, me habló una persona responsable de una unidad de transparencia
de un ayuntamiento y me decía, no sé cómo hacer un organigrama y me están pidiendo el organigrama. Entonces yo le decía, no, vaya usted con su dirección de planeación o la dirección a quien le corresponda, la administración a lo mejor, a quien le corresponda elaborar el organigrama y tendrá que responder a la solicitud. No significa que ustedes van a responder todas las solicitudes por ser responsables de la unidad de transparencia. Ustedes son el enlace. Van a ser los encargados de recibir la solicitud, de hacerla llegar al área que corresponda para su atención. Después se las van a devolver para que ustedes suban a la Plataforma Nacional de Transparencia la respuesta y con eso quede solventada su obligación. Eso es lo que tienen que hacer, no tienen que hacer todo lo que les soliciten. Otro sujeto obligado, otra responsable me hablaba ayer y me decía, es que para el 5 ella ya está en funciones desde hace tiempo, para el 25 de octubre me pidieron todos los avisos de privacidad y voy 4 y llevo 8 días. Entonces yo le decía, es que el aviso de privacidad no lo tiene que hacer usted, tiene que hacerlo el área correspondiente y entregárselo a usted para que pueda dar respuesta a la solicitud que le están haciendo, pero no tenemos que hacer todo porque no somos sabelotodos. A cada área le corresponde una función y responder a las solicitudes que están haciendo. Bueno, nosotros como organismos garantes vamos a solicitar, vamos a observar todo esto, vamos a cuidar que todo esto se cumpla, pero también les vamos a ofrecer los medios para que aprendan a cumplir con ello, para que puedan atender la plataforma, para que puedan aprender a canalizar, para que aprendan a capacitar al personal de su institución y les vamos a capacitar también cuando sea necesario, de tal forma que puedan cumplir de manera cabal, puntual y eficiente con la ley de transparencia. Los principales factores, digamos que, o las principales acciones que tiene que desarrollar una unidad de transparencia es recabar y difundir la información referente a las obligaciones de transparencia, recibir y dar trámite a las solicitudes de información, y es esto lo que les digo, recibir y dar trámite, no hacer la respuesta la va a hacer cada área, y cuando hablamos de dar trámite es canalizar a las áreas correspondientes las solicitudes para que sean atendidas, auxiliar a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la información, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes, realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información. Aquí volvemos a mencionar que vamos a hacer los trámites internos solamente, promover e implementar políticas de transparencia proactiva, fomentar la transparencia al interior del sujeto obligado. Estas son nuestras obligaciones de cada unidad de transparencia y son nuestras, la guía, digamos, del trabajo que tenemos que hacer. Bueno, hasta aquí ley de transparencia. Voy a pasar a otro tema que también nos atañe mucho, es la otra ley que tenemos que observar, de la que tenemos que estar pendiente, y es la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Esta ley surge, ahorita vamos a ver, como un derecho constitucional también, porque como sujetos obligados nosotros recibimos muchísima información personal. Cuando la gente se acerca a hacer una gestión, cuando se acercan a hacer un trámite, cuando se acercan a requerir un servicio, por lo regular pedimos información personal y su divulgación puede causar daños moral, físico, económico, etcétera, a las personas que se acercan a trabajar con nosotros. Entonces, por eso es que tienen derecho a que los datos que están en nuestra posesión sean protegidos. ¿Cuáles son los datos personales? Los datos personales por lo regular se expresan de forma numérica, alfabética, alfanumérica, fotográfica, acústica o de cualquier otra manera. Es toda esta información concerniente a una persona que le permite ser identificada o identificable. Y vamos a ver que se considera identificable a una persona cuando su identidad puede ser
directa o indirectamente determinada a través de cualquier información que demos de ellas. Hasta una foto, por supuesto, o si a través de mi voz me identifican, bueno, es un dato personal. Si a través de mi teléfono me identifican, es un dato personal. Todo lo que me permite, lo que les permite a los demás identificarme es un dato personal. Algunos ejemplos de datos personales: nuestro nombre propio, nuestro RFC o CUR, nuestro domicilio, nuestro número telefónico particular o de casa o celular, entre muchos otros. Y también están clasificados estos datos personales. Hay datos personales de identificación, como los que mencionábamos antes: nombre, edad, domicilio particular, sexo, RFC, CURP, etcétera. Y también hay datos patrimoniales que tienen que ver con nuestro número de cuenta, de cuenta bancaria, nuestros saldos de cuenta bancaria, nuestras propiedades, es decir, la casa que tenemos, el terreno, el auto, el departamento, etcétera. Todo esto que tiene que ver con nuestro patrimonio. Y hay otro tipo de datos personales que son datos personales de carácter sensible. Estos se refieren a la esfera más íntima de su titular y son sensibles porque su utilización indebida puede dar origen a discriminación o representar un riesgo grave para la persona. Tienen que ver con nuestro origen étnico o racial, con nuestras creencias religiosas, con nuestra información genética, nuestro estado de salud presente, pasado o futuro, con nuestra cultura, nuestros consumos culturales, con las cosas que nos gustan hacer, con nuestras preferencias sexuales, con todo lo que tiene que ver con esta esfera íntima, personal, que solo me atañe a mí, pero que de pronto también tengo que poner a disposición de un sujeto obligado para realizar algún trámite. Estos son datos personales de carácter sensible y tienen que ser cuidados de manera muy especial también. El derecho a la protección de datos personales es el poder de disposición y control que faculta a la persona dueña, que para efectos de la ley se llama titular de los datos personales, a decidir cuáles de sus datos proporciona a un tercero, saber quién posee esos datos y para qué, y oponerse a esa posesión o uso. Y esto, a pesar de que es un derecho, también resulta que de repente no se puede ejercer, porque yo puedo oponerme a la posesión o uso que tú tienes de mis datos personales, pero si me opongo, pues ya no realizo el trámite para el que me acerqué a ti. Entonces, al mismo tiempo que tengo el derecho de oponerme, también tengo la necesidad de otorgarlos. Y eso me pone en condición más vulnerable, porque si no ofrezco mis datos, estaré en imposibilidad de realizar el trámite, gestión o solicitar el servicio que me está interesando. Pero si ofrezco estos datos y el sujeto obligado no es cuidadoso, pues estaré en un estado de vulnerabilidad que puede resultar grave para mí. Este derecho a la protección de datos personales surge como un derecho autónomo e independiente al derecho al acceso a la información. ¿Qué significa esto? Hace un ratito hablábamos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y decíamos, toda la información que te soliciten, tú tienes que darla, ¿verdad? Si queremos ser transparentes. Toda, excepto los datos personales. Hay información que vamos a dar, que tiene que ser transparente. El nombre del titular de una dependencia o de un área, de una dirección, etcétera, es información pública, porque es funcionario público. Hay un debate en torno al salario, porque bueno, dicen también me exponen, es un dato sensible mi salario y se expone, pero es información pública y no podemos hacer nada frente a eso. Pero si me dicen, si a ustedes les dicen, quiero saber la dirección, el teléfono, la fecha de nacimiento, de Rosario Chávez, que trabaja con ustedes, esa es información personal.
y es independiente del acceso del derecho al acceso a la información que tienen las personas. Es decir, si bien es cierto, tienen derecho a acceso a la información, es más grande mi derecho a la protección de datos personales. Entonces, mis datos tienen que estar protegidos y la respuesta en ese caso será la solicitud que está solicitando es reservada porque son datos personales que tienen que ser protegidos por nosotros como sujeto obligado y no estarán fuera de la ley si responden eso, a menos que sea un pedimento judicial, cuando un juez nos dice quiero la información de tal, o un fiscal quiero la información de tal persona, se la tenemos que dar, recuérdenlo siempre. Bueno, este derecho a la protección de datos personales confiere a las personas físicas control sobre su propia información personal, nos faculta a los individuos a decidir quién, cómo, cuándo y hasta qué punto utilizará su información personal, protege la dimensión informativa de nuestra vida privada y está asignado en el artículo 16 constitucional, que a la letra dice, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley. Y esto da lugar, esta idea de acceso, o este derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, da lugar a lo que en la Ley de Protección de Datos Personales se llama derechos ARCO, precisamente por sus iniciales, acceder, rectificar, cancelar y oponernos a el uso que se dé a nuestro. Entonces, nuestros derechos ARCO son constitucionales y los podemos ejercer en cualquier momento. Y les puedo poner, por ejemplo, constantemente nos están llamando de bancos o de diversas instituciones ofreciéndonos servicios, pero nosotros no hemos autorizado a que se utilicen nuestros datos personales. Entonces, tranquilamente podemos decirles, yo no autoricé a que ustedes utilizaran mis datos para estarme llamando. Y van a ver que cuelgan inmediatamente o se disculpan o no saben qué decir porque créanme que eso que parece inocuo o parece inofensivo, pero que solo nos quita tiempo porque estamos trabajando o estamos en otra ocupación cuando nos recibimos la llamada, pero ya está fuera de la ley, porque no, difícilmente vamos a autorizar que nos estén llamando y de repente ni cuenta tengo en ese banco, porque nos podrán decir, ese cuando usted hizo su convenio para su cuenta de banco, autorizó. Bueno, habría que verlo en el aviso de privacidad si realmente autoricé, pero de repente resulta que me hablan de otro banco donde no tengo ni cuenta porque tienen accesos a las bases de datos porque no hay un buen resguardo de los datos personales en las instituciones donde los otorgamos. Entonces, yo les invito a que la próxima vez que les llamen, le digan a quien les esté llamando, a ver quién le autorizó a utilizar mis datos personales y van a ver que quedan muy chiveados y que no saben qué contestar. Porque son nuestros derechos ARCO. Bueno, para esto hay una normatividad, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares que aplica para el sector privado y es materia del INAI solamente el sector privado, junto con la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el sector público a nivel federal, y están las leyes locales o estatales de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados que de alguna manera están, están totalmente homologadas y armonizadas a esta ley, pero que hacen algunas acotaciones contextualizando de acuerdo con nuestra realidad esta ley de protección de datos personales y que para nuestro caso es la Ley General de Protección de Datos, la Ley, perdón, de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Chiapas. Tanto la Ley General como la ley local también la van a encontrar en el portal de transparencia y les invito a leerla. Esta ley prevé conceptos, figuras, principios de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales que nos van a ofrecer los estándares mínimos que permitan uniformar el derecho a la protección de datos personales en el país, en el sector
público. Básicamente, igual que las otras leyes, nos dice de manera muy puntual qué tenemos que hacer para proteger los datos de nuestros titulares, de las personas que se acercan a solicitarnos servicios, gestiones o procesos. Esta Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados garantiza el derecho de las personas a la protección de sus datos personales que estén en poder o posesión de todo ente público de los 3 órdenes y niveles de gobierno. Igual que con la Ley de Transparencia, todos los que somos entes públicos somos sujetos obligados. Se incluye a el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los órganos constitucionales autónomos, los partidos políticos, los fideicomisos, las autoridades, los ayuntamientos, etcétera. Todos quienes somos entes públicos somos sujetos obligados de la Ley de Protección de Datos Personales. Esta ley nos dice, nos da como la línea que tenemos que seguir para hacer los tratamientos de datos personales. Este tratamiento de datos personales son todas las operaciones llevadas a cabo durante el ciclo de vida de los datos personales, desde el momento de su obtención, pasando por su explotación o aprovechamiento hasta su supresión o eliminación. Es decir, como autoridad responsable, yo recopilo datos personales, los registro, es decir, los guardo, los conservo, veo que no se me pierdan, los almaceno de diferentes maneras, digital o física, los organizo de acuerdo al uso que les voy a dar, los difundo de repente a otras áreas a donde de la misma institución, que los van a usar también, los consulto muchas veces, cada vez que sea necesario. Por supuesto, como parte de este tratamiento de datos personales, los protejo en cumplimiento de la ley y finalmente es una obligación suprimirlos después de un tiempo perentorio, después de un periodo en el que yo diga ya no los voy a necesitar. Cada sujeto obligado determina cuánto tiempo va a conservar en sus archivos los datos personales y después tiene que suprimirlos de manera eficiente para evitar que se haga mal uso de ellos. Todo esto es un tratamiento de datos personales. Y dicho en otras palabras, el tratamiento de datos personales es un proceso en el que usamos los datos personales. Un proceso como, por ejemplo, contratación es un proceso en una institución. Pago de nómina es otro proceso. Atención al público va a ser otro proceso. Y dependiendo de las actividades que desarrollemos, vamos a tener diversos procesos en los que tenemos que recibir datos personales. Muchos sujetos obligados me dicen, es que dicen en mi institución, o muchos responsables de protección de datos personales, dicen en mi institución que no usan datos personales porque solo es temporal, lo usan y lo tiran, pero sí los están usando y tienen que garantizar que serán protegidos y que serán desechados cuando ya no se vayan a usar. Las figuras en la Ley de Protección de Datos Personales. El titular de los datos personales es la persona física propietaria que proporciona sus datos personales a terceros de los sectores público y privado para acceder a un servicio o realizar un trámite. El responsable, para efectos de la Ley de Protección de Datos Personales, es cualquier autoridad, dependencia, entidad, organismo u órgano de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos u órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos, partidos políticos, etc. Debe quedar muy claro, el responsable es una instancia pública, somos todas las instancias públicas. Cada institución es responsable de proteger los datos o de los datos personales que utiliza. Tenemos como institución el poder de decisión respecto al tratamiento de los datos personales y además recibimos las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCOS. ¿Recuerdan? Acceso, rectificación, cancelación y oposición. Somos nosotros, las instituciones del Poder Ejecutivo,
legislativo, judicial, autónomos, partidos políticos, ayuntamientos, fideicomisos, etc. Va a querer la tripa, doña Irma, dile que le contestes. Doña Tripa dice. Este derecho a la protección de datos personales, entonces, recapitulando, es un derecho fundamental, autónomo e independiente del derecho a la privacidad y del derecho al acceso a la información. Otorga al individuo control sobre su información personal en los derechos ARCO. Y hay algunas excepciones, les decía yo hace un momento, como la seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad, salud pública y derechos de terceros, en los que no podemos, en estas excepciones, no podemos resguardar, respaldar o proteger los datos personales porque es una obligación de cada institución ofrecerlos en estos casos. Bueno, este derecho está garantizado por 33 organismos autónomos, uno nacional que es el INAI y 32 estatales, entre los que se encuentra el Instituto de Transparencia de Chiapas. En relación con esto tenemos dos deberes: confidencialidad y seguridad. El deber de confidencialidad se refiere a todos estos controles o mecanismos que garanticen que quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos personales guarden confidencialidad respecto de estos. Es una obligación que subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el mismo. ¿A qué se refiere? A que tenemos que formar a la gente en ética, o tenemos que recurrir a su ética en muchos casos, para que guarde confidencialidad de la información que recibe. Puede ser que en un contexto tan chiquito como un ayuntamiento municipal, por ejemplo, la persona que recibe los datos personales de Rosario Chávez sepa que su vecina está muy interesada en saber dónde vive Rosario Chávez, porque le debe o porque no sé cuál complicación pueda tener. Apelando al deber de confidencialidad, la persona que recibe la información de Rosario Chávez no debe, ni puede, ni es ético que vaya con su vecina y le diga: ya te averigüé la dirección de Rosario Chávez, acá está. Aunque sepamos que le va a ser muy útil. Porque Rosario Chávez acudió a esa institución a hacer una gestión confiando que sus datos personales estarán protegidos en la institución. Estamos conscientes de que el deber de confidencialidad es un deber ético al que tenemos que apelar, en el que tenemos que formar a las personas, y que es algo muy personal. Yo decido si soy lo suficientemente profesional y ética como para no andar divulgando la información que llega a mis manos. Pero gracias a este deber de confidencialidad, seguramente podremos evitar procesos muy desagradables como secuestros express, como extorsión telefónica y hasta secuestros físicos, robos, porque si no sale de aquí el domicilio y las señas de las personas, imagínense, a lo mejor llega con Rosario Chávez a hacer un trámite una persona que me dice que vive en una casa de tantas recámaras, que en su cuenta, porque tiene que hacer, por la gestión que tiene que hacer, me debe dar esa información, que en su cuenta bancaria tiene tal cantidad de dinero, y yo lo divulgo lo divulgo con personas que están interesadas en a lo mejor asaltarla o secuestrarla, y resultado de mi falta de confidencialidad, hay un daño grave para la persona. Hay eventos, por ejemplo, en los que gente que va saliendo de los bancos con fuertes cantidades de dinero son asaltadas inmediatamente. Y esto sucede, lo aseguran, es la versión pública, digamos, porque alguien de dentro del banco compartió con otras personas el monto que llevaba. Por supuesto, esto ya es con el fin de llevar a cabo un delito, ¿no? Pero así como hace vulnerable a la persona que desde dentro del banco se divulgue cuánto sacó, cuánto dinero lleva,
también nos pone vulnerables si se difunden nuestros datos personales a personas que están interesadas en saber de nosotros, pero que no es la vía por la que tienen que saber. Bueno, y esto implica formación, implica sensibilización, implica apelar a la humanidad de las personas, a su ética, a sus valores, para que guarden confidencialidad de los datos que tienen. Y el deber de seguridad, este es el práctico, es el que como sujetos obligados tenemos que garantizar, y son todas las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico que van a impedir que cualquier tratamiento de datos personales contravenga las leyes generales de protección de datos personales para el sector público. Las medidas de seguridad física son el conjunto de acciones y mecanismos para proteger el entorno físico de los datos personales y de los recursos involucrados en su tratamiento. Es decir, vamos a prevenir el acceso no autorizado a donde guardo los datos personales, ya sea físico o electrónico, prevenir el daño o interferencia en las instalaciones, proteger los recursos móviles, portátiles y cualquier soporte físico y electrónico, proveer a los equipos un mantenimiento eficaz que asegure su disponibilidad e integridad. Y entre las medidas de seguridad técnica vamos a encontrar que son el conjunto de acciones y mecanismos que se valen de la tecnología relacionada con hardware y software para proteger el entorno digital de los datos personales y los recursos involucrados en su tratamiento. Se trata de prevenir el acceso a las bases de datos o a la información, de generar un esquema de privilegios, revisar la configuración de seguridad de donde tenemos guardados nuestros datos personales y gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de almacenamiento adecuados para proteger estos datos personales. Y las medidas de seguridad administrativa se traducen, digamos, en una serie de políticas y procedimientos que nos van a llevar a la identificación y clasificación de la información, sensibilización y capacitación del personal y a elaborar los documentos necesarios para la seguridad de la información. Con todo esto vamos a lograr un sistema de gestión que documenta y contiene las acciones relacionadas con las medidas de seguridad para el tratamiento de los datos personales y que se va a traducir en un conjunto de elementos y actividades interrelacionadas para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el tratamiento de seguridad de los datos personales. Y el resultado va a ser una serie de acciones implicadas en esto que nos van a poner en la condición de crear políticas para la gestión y tratamiento de los datos personales, definir las funciones y obligaciones, elaborar un inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento, realizar un análisis de riesgo de los datos personales, realizar un análisis de brecha, elaborar un plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad, monitorear y revisar medidas de seguridad implementadas, diseñar y aplicar capacitación de personal. Y el resultado de todo esto, bueno, tenemos que definir también las funciones y obligaciones de quienes tratan datos personales, establecer y documentar los roles y responsabilidades. Es necesario establecer los mecanismos para el conocimiento de sus funciones para el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión, consecuencias de su incumplimiento, diseñar e implementar programas a corto, mediano y largo plazo para capacitar a los involucrados internos y externos, considerando roles y responsabilidades y el perfil de sus puestos. El resultado de todo esto va a ser, no se espanten porque van a recibir una capacitación ex profeso para hacer todo esto que les dije ahorita y que dé lugar al documento de seguridad. El documento de seguridad va a ser un instrumento en el que se describa y da cuenta de manera general sobre las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el responsable para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos que posee. Ustedes van a recibir una capacitación para todo esto que les va a permitir hacer su documento de seguridad y su programa de protección de datos personales.
Por mi parte, de momento es todo. Insisto, van a recibir capacitación permanentemente y vamos a estar trabajando muy fuertemente. El documento de seguridad nos va a llevar un buen tiempo, hacerlo poco a poco, pero pues estamos aquí en la mejor disposición de apoyarles. Les agradezco mucho su atención y su participación y les dejo con el licenciado Aben Amar, que va a trabajar la parte jurídica. Muchas gracias. Adelante, Aben. Muchísimas gracias, doctora Rosario. Ahora te pediría si me apoyas tú para poder compartir pantalla. Sí, y en claro. lo que vamos a hacer el ajuste técnico, pues me da mucho gusto ver que hay gente de Comitán, Cintalapa, Aldama, Acala, Arriaga, Escuintla, Chiapa de Corzo y Huehuetán. Creo que estos primeros acercamientos son importantes para que ustedes comprendan la dimensión del trabajo que tienen como responsables de unidad de transparencia y todas las formalidades que hay que seguir. Creo que una tarea muy importante que ya señalaba la doctora Rosario tiene que ver con analizar detenidamente la ley de transparencia local y la ley de protección de datos personales también del Estado. Esto, pues, para que ustedes tengan la oportunidad de encontrar y poder plantearnos en algún momento todas las dudas que les puedan llegar a surgir de los procedimientos que hay que implementar para el desarrollo de las actividades que Comunidad de Transparencia deben tener. Quiero recapitular, por aquí me dice Carlos que Francisco León también está presente, estoy aquí tomando nota para que tengamos el dato de quiénes están. En un momento más también les habremos de compartir un formulario de registro de asistencia para que ustedes se registren ahí y podamos hacerles, contabilizar las capacitaciones y expedirles en algún momento la constancia correspondiente que les acredite como participantes. Erwin me comenta que hay gente también de Acapetagua, a los que identifiqué son porque tienen en su nombre el municipio, pero a quienes están haciendo presente también decirles que estamos agradecidos de que hayan atendido nuestra invitación, también a las 3 personas de Chanal que están conectadas a través de la cuenta de Francisco, y quiero recapitular algo que ya comentaba la doctora Rosario, que son estos 4 niveles o 4 momentos de la transparencia: activa, reactiva, proactiva y focalizada. El marco jurídico es muy importante. Ella les hablaba muy bien de los ordenamientos generales, tanto en la Ley de Protección de Datos como en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que además son las que dan origen o son el germen para los organismos locales, para los organismos, para las leyes locales, que en este caso la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Chiapas y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados también del Estado de Chiapas. Hay un elemento muy importante que me gustaría mencionar que evidentemente la doctora Rosario no tocó porque tiene que ver con la organización y la vida interna de ustedes como sujetos obligados. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que para que ustedes tengan armonizado su proceso interno dentro de su sujeto obligado, les toca a ustedes como unidad de transparencia poder generar un reglamento, un lineamiento, unas reglas de operación, el nombre que ustedes quieran ponerle, pero al final del día es un documento, una normatividad que les permita a ustedes que los plazos y términos que están tanto en la Ley de Transparencia como en la Ley de Protección de Datos los puedan adecuar a los tiempos internos. Por ejemplo, dentro de los plazos y términos que se utilizan, la Ley de Transparencia marca como regla general que para atender una solicitud se tienen hasta 20 días hábiles. Entonces, esto implica que si ustedes son la unidad de enlace y ustedes reciben la solicitud el día de hoy, miércoles, la estarán turnando, si bien les va, hoy mismo miércoles o mañana jueves. Y entonces ahí ya se consumió un día. Y tienen ustedes que darle un tiempo al área responsable, porque como bien les indicaba la maestra Rosario, no son ustedes el área encargada de generar las respuestas, sino son las áreas responsables las que tienen la atribución. Por ejemplo, si les hacen una solicitud acerca perdón, estoy tratando de regresarme para poderles compartir la pantalla. Si estamos haciendo una solicitud acerca de cuánto gana los jefes de departamento, obviamente es una información que tiene el área de recursos humanos. Si les están preguntando cuál es el currículo del síndico o la síndica municipal, pues es algo que le toca al área de recursos humanos, porque es la encargada de eso.
pero si les preguntan cuál es el plan municipal de desarrollo, si tienen un instituto de planeación, si tienen una secretaría general, pues habrá que turnarla al área que corresponda. Y entonces ustedes tienen que tener la capacidad de poder revisar la ley de desarrollo constitucional en materia de administración pública municipal para poder identificar cuáles son las áreas que se van a ir generando. Ahora que les comentaba la maestra Rosario del tema de archivos, bueno, tendrán que turnarlo a su área de archivos. Si les preguntan qué materias están implementando en temas de género, tendrán que turnarlo a la dirección que tenga las atribuciones para actuar en materia de género o empoderamiento de la mujer o el nombre que vayan a darle, ¿no? Entonces tienen que tener muy clara cuál es la estructura orgánica del ayuntamiento para saber cuándo turnar y también saber cuándo decir que no son competentes. Esa es una de las cosas más bonitas de ser unidad de transparencia, porque nos permite ser transversales en el conocimiento de lo que hacemos como sujeto obligado. Y esto, para que lo anoten, está previsto en el artículo 213 de la Ley de Transparencia Local. Ahí pueden ustedes encontrar el fundamento legal que les va a dar pie para generar su normatividad interna para la atención de las solicitudes de información o de acceso, rectificación, cancelación, oposición o portabilidad de datos personales. Esto implica que ustedes pueden organizar sus tiempos para que en lugar de darles 20 días y que no estén ustedes corriendo en el día 20 integrando la información, les den 15 días y ustedes se den un colchón de 5 días que les permite integrar la información y poderla subir a la plataforma. Otro punto. Perdona, te interrumpo, no me deja compartir pantalla otra vez. Ya lo jalé, ya alcancé a jalar. Okay. En este momento comparto. Gracias. Muy bien, gracias. Y bueno, algo que también comentaba la doctora Rosario tiene que ver con la expectativa razonable de confianza. Esta expectativa razonable de confianza se refiere a que yo como persona usuaria de un servicio municipal te estoy entregando los datos que tu ayuntamiento me has dicho que son necesarios para un trámite, pero yo tengo que tener la confianza de que solamente los vas a utilizar para el servicio que te estoy pidiendo. Porque son datos que pueden ser, que son personales y que pueden llegar a ser sensibles y que pueden llegar a tener un caso de discriminación. Por ejemplo, el COVID creo que es un ejemplo muy reciente y muy tangible porque creo que no hay alguien que no conozca a una persona a la que le haya dado COVID y al principio no nos gustaba decir que nos daba COVID o que tuvimos COVID porque la gente nos veía raro. Este dato es un dato sensible. ¿Por qué? Porque se trata del estado de salud de una persona. Y en este caso, si es el personal del ayuntamiento, podrían llegar a sufrir discriminación de decir, ¿sabes qué? Ni te me acerques, ¿sabes qué? No vengas, ¿sabes qué? No puedes tratar con la gente porque tuviste COVID. Yo creo que después de un año nos hemos dado cuenta que a la mayoría ya nos dio COVID, entonces no es algo que sea muy especial o que podamos controlar. Vimos que es una pandemia. Sin embargo, al principio esto fue algo que sucedió y puede ocurrir si alguien tiene un diagnóstico de cáncer, de VIH, de diabetes, que puedan llegar a ponerla en una posición de discriminación y de restricción de sus derechos. Pues bien, voy a compartir pantalla. Les agradecería si por favor ahí con su cámara me ayudan para poder saber que estamos viendo la pantalla de manera correcta. Vamos a hablar acerca de medios de impugnación. Lo que ya decía la doctora Rosario hace un momento, que tiene que ver precisamente con lo que ocurre cuando este derecho humano o estos derechos humanos que son el acceso a la información pública y la protección de datos personales no son tramitados u observados de la manera correcta por parte de sujetos obligados. De los sujetos vistos en el artículo 58 de nuestra Ley de Transparencia Local, que además tiene que ver con que seamos entes públicos, que realicemos actos de autoridad que al final generan derechos y obligaciones o que simplemente administremos o ejerzamos actos de autoridad siendo particulares, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, la sociedad aeroportuaria, al tener una concesión de medios de transporte, pues también ejerce actos de autoridad porque a partir de ahí se genera un derecho de libre tránsito, ¿no? O por ejemplo, o temas de migración también. Entonces, tenemos que identificar que no solamente los entes públicos, sino también particulares que reciben recursos públicos o que ejercen actos de autoridad. Y en el caso de los entes públicos, como los ayuntamientos, todo el presupuesto que se tiene tiene origen en el erario
y también se ejercen actos de autoridad. Entonces, no hay lugar para poder decir que el DIF, que el Sistema Municipal de Agua, que el Instituto de Planeación no son sujetos obligados o no son entes públicos o no realizan actos de autoridad. Entonces, cuando los sujetos obligados, como ustedes, no cumplen debidamente a juicio de las personas, y aquí quiero hacer otro apunte, porque yo puedo ser una persona nacida en Chiapas, que vive en la Ciudad de México, que vive en Nuevo León, pero puedo tener interés en la información que se genera en el Ayuntamiento de Berriozábal, por ejemplo, o en el Ayuntamiento de Acapetagua, o en el Ayuntamiento de Cintalapa. Pero también puedo ser una persona nacida en Sonora o en Baja California y puedo tener interés en acceder a esta información. O simplemente puedo ser una persona mexicana que estudia en la Universidad de Columbia en Nueva York y quiero tener acceso a la información para un tema de tesis. O puedo ser una persona de origen español o de origen alemán que quiere tener información de cómo se hace en los municipios del estado de Chiapas. Y esto no implica que por no ser una persona mexicana o no ser una persona chiapaneca o no ser una persona cintalapaneca, no voy a poder tener acceso a la información que se genera en el Ayuntamiento de Cintalapa, porque es un derecho universal que atiende a todas las personas independientemente de su edad, independientemente de su sexo, de su origen étnico. Es decir, el simple hecho de ser persona me da a mí la oportunidad de acceder a esta información, y por eso muchas veces cuando se plantean las solicitudes de información, ustedes van a encontrar nombres muy raros. Voy a citar algunos de los que como jurídico nos toca resolver en recursos de revisión. A veces se ponen Mickey Mouse o se ponen transparencia extrema, o incluso hay organizaciones de la sociedad civil muy reconocidas como Mexicanos contra la Corrupción o el Instituto Mexicano de Competitividad o Artículo 19. Y independientemente de que sepamos si eso o no, Artículo 19 o Mexicanos contra la Corrupción o Mickey Mouse, tenemos que atender la solicitud de información. A diferencia de las solicitudes de acceso a la protección de datos personales, acceso, rectificación, cancelación o oposición a una solicitud ARCO. ¿Por qué? Porque en el tema de datos personales, únicamente la persona titular de los datos personales puede acceder a ellos, puede rectificarlos, cancelarlos u oponerse a su tratamiento. Es decir, si yo soy Aben Amarrabanales, yo no puedo ir a pedir que en lugar de que diga Rosario Chávez Moguel, la boleta de predial de la doctora, diga Rosario Guadalupe Chávez Moguel. Aunque yo sepa que su nombre completo es Rosario Guadalupe, no es un derecho que yo pueda tener porque no tengo interés jurídico para poder cambiar un dato personal que solamente le concierne a la doctora Rosario. Entonces, esta es la principal diferencia entre las solicitudes de acceso y las de datos personales. En las de acceso a la información pública no necesitamos acreditar la personalidad, no tengo que poner mi credencial de lector, el acta constitutiva de la asociación civil, no tengo que poner ningún dato, el nombre puede ser ficticio. En el caso de los datos personales, no. En el caso de los datos personales es necesario que exista una identificación de la persona a través de su documentación idónea, como puede ser la credencial de lector, el pasaporte, la cédula profesional, la CURP, el acta de nacimiento. Vamos a hacer un repunte ahora de este montón de palabras que yo he escogido y obviamente no las vamos a poder ver todas. Al final voy a compartirles la presentación en PDF para que ustedes puedan tenerla y puedan repasar e incluso puedan generar aún más dudas. Pero esta gran palabra que es transparencia y que liga hasta cierto punto también la protección de datos personales, genera todas estas palabras. Clasificación de información, adquisición de datos, transformación de la información, transparencia proactiva, privacidad, transparencia reactiva, disponibilidad, plataforma, profesionalismo, administración, competencia, veracidad, objetividad, incompetencia, lenguaje, prontitud, etc. Es decir, la transparencia es un mundo y déjenme decirles que ustedes tienen un gran privilegio que es poder ser un área transversal que depende directamente de la persona titular del ayuntamiento, que en este caso es el presidente municipal. Ustedes no pueden depender de la dirección jurídica, no pueden depender de la dirección de finanzas, no pueden depender de una dirección de obras públicas, no pueden depender de nadie más que del titular del ayuntamiento, que es el presidente municipal, porque así está establecido en la ley. Y tampoco le pueden cambiar el nombre. Te tienen que llamar unidad de transparencia porque la misma ley prevé que no se puede alterar la denominación de la unidad ni del comité de transparencia que vamos a ver al final de esta presentación. Entonces ustedes
tienen este privilegio de ser una unidad de enlace que se va a vincular con todas las áreas del ayuntamiento, pero que además es una materia muy nueva. La transparencia institucionalmente surge en el año de 2002, es decir, apenas va a cumplir 20 años establecida de manera formal dentro de la Constitución y dentro de las leyes que derivaron de esta reforma al artículo 6º constitucional. Y en el caso de los datos personales, estamos hablando de una reforma de 2014. Entonces, no tiene ni siquiera 10 años que empezamos a hablar de datos personales y son temas muy novedosos y que en un futuro, si ustedes se preparan de la mejor manera, pueden encontrar cabida en cualquier sujeto obligado, porque todos los sujetos obligados cuentan con una unidad de transparencia. Esto quiere decir que en todo el estado hay 314 personas dedicadas a la transparencia como mínimo. Hay sujetos obligados como la Fiscalía General del Estado, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Hacienda, que por la enorme cantidad de información que manejan, pues tienen más personal. Pero ustedes podrían encontrar cabida en cualquiera de estos sujetos obligados y por eso deben prepararse de la mejor manera. Continuando, ¿qué medios de impugnación existen? Y ahí claramente les muestro tres medios de impugnación que son los más importantes y los que vamos a ver en este momento. Los primeros dos se denominan recurso de revisión y existe en materia de acceso a la información pública y en materia de protección de datos personales, que son estos derechos ARCO de los que ya nos habló la doctora Rosario. Y por otro lado, tenemos las denuncias. Los recursos de revisión tienen un tratamiento muy similar, tienen pequeñas diferencias, las vamos a ver, y las denuncias se tratan de manera totalmente diferente y tienen un origen muy distinto, que son las obligaciones de transparencia. ¿Qué son las obligaciones de transparencia? Bueno, ya nos decía la doctora Rosario que se trata de la transparencia activa, de esta información que yo por obligación de ley, en el artículo 85, tengo que poner a disposición de las personas en mi portal en mi portal institucional, en mi página web. Regularmente, voy a poner un ejemplo, las páginas web se llaman cintalapa.gov.mx o cintalapa2021.gov.mx, ¿no? Dependiendo cómo le quieran poner. Ahí tengo que tener un enlace directo a mi apartado de transparencia y poner toda la información que por temas de ley es obligatoria. Van a tener una capacitación acerca del CIPOT, que es el sistema de portales de obligaciones de transparencia, donde están todos los formatos que hay que llenar, que se llenan de manera trimestral, semestral o anual, dependiendo de la información. Ya se los van a explicar con más detalle. Y en el caso de los recursos de revisión, pues derivan de una solicitud de acceso o de una solicitud de derechos ARCO. Vamos a empezar con el tema de los motivos de inconformidad en los tres casos, iniciando con los recursos de revisión en materia de acceso a la información. Estos los van ustedes a encontrar en el artículo 173 de la Ley de Transparencia Local. Ahí vienen las 13 fracciones por las cuales se puede interponer un recurso de revisión en materia de acceso a la información. Yo aquí los he tratado de condensar para hacerlos mucho más digeribles y voy a tratar de explicar brevemente de qué se trata cada uno. Cuando me voy con la clasificación y voy a empezar hacia abajo y luego hacia la derecha. Cuando hablamos de clasificación de la información, y esto es importante que ustedes lo conozcan, la información se puede clasificar y se dice que se clasifica porque se hace un análisis del por qué no es susceptible de compartirse. Y ojo, esto lo tienen que tener muy claro. La clasificación implica una restricción al derecho humano de acceso a la información. Y como todo acto de autoridad, pero este en específico, como se trata de restricción de derechos humanos, y por eso les decía que sí ejercen actos de autoridad, ustedes como ayuntamientos, tienen que clasificar de manera fundada y motivada. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que citar de manera muy precisa el artículo que les permite clasificar esa información. Y luego exponer los motivos, esa es la motivación, exponer los motivos por los cuales van a clasificar esa información. Yo no puedo nada más decir porque, ay, es que tiene datos del presidente y por eso no lo voy a compartir. O ay, es que tiene datos de la síndica y por eso no lo voy a compartir. Es que tiene datos de la regidora, por eso no lo voy a compartir. No, porque hay datos que sí se pueden saber y datos que no. Y tengo que hacer un análisis muy minucioso y además la ley me exige hacer una prueba de daño que tiene que asegurar la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad para poder hacer esta clasificación de la información. Y además tiene que pasar por el Comité de Transparencia, que vamos a ver más adelante, es el órgano colegiado encargado
de poder aprobar o rechazar una clasificación de información. ¿Qué tipos de clasificaciones existen? Existen dos tipos. La primera es la clasificación de información como reservada. Una información clasificar como reservada cuando ponga en peligro el orden público, la paz social o los derechos de terceros. Por ejemplo, cuando tú tienes un registro de atención a personas que sufrieron violencia intrafamiliar y tú a través del DIF los atiendes, pues no puedes revelar sus datos personales porque de por sí están en una situación de violencia y el hecho de que tú reveles sus datos les hace aún más vulnerables. Entonces hay que reservar los datos, pero sí puedes dar el número de personas que atendiste por casos de violencia intrafamiliar sin dar los nombres o sin dar los domicilios, porque esto puede dar lugar a que haya una represalia, a que haya un atentado o a que haya alguna persecución contra esta persona que fue a denunciar, ¿no? Esto dentro del sistema DIF. O, por ejemplo, tú puedes clasificar la información como confidencial cuando se tomen datos personales. Por ejemplo, tú diste desayunos escolares y tienes una lista de personas beneficiarias, pero además en esa lista de personas beneficiarias viene la CURP, el domicilio de las personas que fueron beneficiadas. Entonces tú tienes que reservar esta información como confidencial por revelar datos personales. Es este vínculo que ya nos comentaba la doctora que existe entre el acceso a la información y la protección de datos personales. Y a partir de este vínculo yo tengo que privilegiar el derecho a la privacidad de la persona que me entregó esa información y que yo no la puedo soltar de manera deliberada, sino que tiene que haber un proceso. Y esto me va a permitir generar versiones públicas. Y estas versiones públicas son estos testados. Ustedes seguramente escucharon las noticias. Hace unos meses fue muy sonado que la Fiscalía General de la República testó documentos de un procedimiento y que ponía en negro muchas hojas, ¿no? El testado no se puede hacer así. Tiene que haber un análisis muy minucioso para ir testando partes por partes y justificar por qué estoy testando la información, si es por información reservada que altera el orden público, si pongo en peligro la vida de algunas personas o funciones del ayuntamiento o si simplemente porque contiene datos personales. El siguiente motivo, y las personas que piden que hacen una solicitud de información y cuando reciben esta información ven que hay información clasificada como reservada o confidencial y no están de acuerdo, pueden interponer un recurso de revisión ante el instituto para que nosotros analicemos si la clasificación como reservada o confidencial, primera, se hizo conforme a lo establece la ley y segunda, si es procedente, si está debidamente motivada. En la siguiente causal, que es la inexistencia de la información, se presume que todas las atribuciones del ayuntamiento a través de sus direcciones, sus coordinaciones, sus unidades, sus órganos descentralizados, es información que tienen que generar como sujetos obligados. Y si por alguna razón no existe la información, tengo que justificar por qué no existe la información. Sí, no puedo decir nada más que no existe. Si yo digo, a ver, ¿cuántos certificados de perpetuidad ha emitido la Dirección de Panteón Municipal? Entonces, como es un tema que de acuerdo al artículo 115 constitucional le corresponde al ayuntamiento, si yo no tuviera ningún registro, tengo que justificar por qué no se han emitido registros. Bueno, con motivo de la pandemia no se estuvo elaborando en tema de panteones porque no se permitía el entierro a cielo abierto y únicamente la cremación. Entonces, el área de panteones no emitió certificados de perpetuidad para lotes de panteones, ¿no? Es un ejemplo. O cuando, por ejemplo, tengo la atribución de dar capacitaciones en materia de género a las escuelas o en materia de derechos humanos a las escuelas primarias del municipio, pero en ese trimestre o en ese año no di ninguna capacitación porque en lugar de enfocarnos a las escuelas, me enfoqué a las policías. Entonces, justifico que no tengo datos, pero aquí es importante que entiendan una distinción importantísima y que les va a quitar muchos dolores de cabeza. No es lo mismo la inexistencia que la no generación de datos. La inexistencia es que no tengo la información y la no generación de datos es que simplemente no ejercí la atribución en ese momento. Otra tiene que ver con la incompetencia del sujeto obligado. Cuando nos llegan y nos preguntan, ese es un caso que pasó en un ayuntamiento, ahora con el tema del sismo, preguntaban el censo de personas que fueron afectadas por el sismo del 2017 y quiénes de ellas ya habían recibido apoyos.
Y entonces el municipio dice, bueno, pues es que yo no entregué apoyos, yo no recibí recursos, entonces no soy competente. Pero resulta que hay un convenio de colaboración entre un ente federal, entre la Secretaría de Bienestar y el ayuntamiento, y ese simple convenio hace que tú como sujeto obligado tengas que entregar la información, porque no se entrega únicamente la información que generas, sino también la que administras, la que obtienes, la que recabas, la que transformas. Toda esta información, si yo tengo un convenio de colaboración con Secretaría de Hacienda o con Secretaría de Bienestar, y a partir de ese convenio me comparten información, esta información también la tengo que entregar como sujeto obligado, ¿ok? Y no puedo decir que soy incompetente. ¿Cuándo voy a ser incompetente? Por ejemplo, si al municipio le preguntan, ¿cómo se valoró la asignación del recurso para el ayuntamiento? Bueno, es que la asignación de recursos del presupuesto de egresos le corresponde al Congreso del Estado. Yo recibo lo que el Congreso del Estado me da y te puedo dar la cantidad, pero no te puedo decir cuáles fueron los mecanismos para determinar el presupuesto que me asignó el Congreso del Estado, porque eso lo hace el Congreso del Estado y esa información el Congreso no está obligado a compartírmela. O si, por ejemplo, les preguntan, ¿cuántas personas fueron beneficiadas a través de desayunos escolares en todo el estado de Chiapas? Bueno, a lo mejor como sistema municipal DIF, tú puedes decir, en el caso del municipio de Acapetagua, con los recursos del sistema estatal fueron beneficiadas tantas personas. Y ahí soy parcialmente competente porque conozco lo que se implementó en Acapetagua, pero no te puedo hablar de mi vecino de Acacoyagua, de Huixla, de Villacomaltitlán, porque esa información yo no la tengo. Si quieres la información de todo el estado, pregúntale al sistema DIF estatal. Y ahí hay una incompetencia porque esa información yo no la tengo y solamente resulto parcialmente competente. Ahora, información incompleta. Muchas veces, cuando se hacen solicitudes de información, hay solicitudes muy concretas. Por ejemplo, ¿cuánto del personal, número de personas que trabajan en el ayuntamiento que están capacitadas en materia de archivos? Yo llego y contesto, 20 personas están capacitadas en materia de archivos. No me pidieron nombre, no me pidieron documentación comprobatoria. Pero además, en esta solicitud me llegaran a decir cuántas personas del ayuntamiento están capacitadas en materia de archivos y los documentos que acrediten su capacitación. Entonces, si yo nada más contesto el número, pero no entrego la documentación, ahí hay una entrega de información incompleta. ¿Cuándo va a haber una información incompleta? También cuando me hacen 5 planteamientos y de los 5 planteamientos yo contesto 3 y me quedaron pendientes 2, ahí hay información incompleta. O simplemente cuando la respuesta no fue de satisfacción de la persona solicitante y a su juicio cree que está incompleta, al momento de interponer su recurso va a decir por qué la información está incompleta. Cuando la información no corresponde a lo solicitado, y esto pasa con frecuencia, tengan mucho cuidado al momento de cargar la información. Por ejemplo, ocurre que te preguntan, ¿cuál es el salario de las y los regidores? Y entonces tú contestas, ¿cuál es el salario del presidente? Y dices, a ver, yo no te pregunté cuál es el salario del presidente, yo quiero saber el salario de las y los regidores. Entonces, ahí hay una información que no corresponde a lo solicitado. A veces, por la carga de trabajo, lo que pasa es que ustedes como sujetos obligados cargan mal la información y eso genera pues una inconformidad por parte de la persona solicitante. Entonces, sean muy cuidadosas al momento de generar sus archivos, del folio que les están poniendo y de la forma en la que van a cargar a la plataforma la respuesta. Falta de respuesta en los tiempos establecidos. Ustedes tienen 20 días hábiles para poder dar respuesta a la solicitud una vez que la recibieron. Si yo recibo la solicitud hoy, mi día 1 es mañana. Y a partir de mañana tengo 20 días para poder responder, descontando días inhábiles. Que aquí es importante que ustedes sepan que ustedes se rigen para el tema de transparencia por el calendario aprobado por el Pleno de nuestro instituto. En el mes de enero, el Pleno aprueba el calendario. Y, por ejemplo, pasó ahorita en septiembre. Nosotros teníamos como días inhábiles el 14 de septiembre por la Federación de Chiapas a México y el 16 de septiembre por el aniversario de la independencia. Pero muchos sujetos obligados, incluidos ayuntamientos, se tomaron el 15, 16 y 17. Si para ti como sujeto obligado el 15 es inhábil y el 17 es inhábil, esto no entra en nuestro calendario porque se rigen por nuestro calendario.
tienen que estar muy conscientes de que los términos se rigen por el calendario de nuestro instituto y no por su calendario individual, y que en ningún punto va a ser excusa que ustedes tengan un calendario distinto al nuestro, porque desde el mes de enero ustedes van a conocer nuestro calendario y tendrán que organizarse conforme a los días hábiles que el pleno del instituto acordó. Hay por ahí un par de días que para ustedes no son inhábiles, pero para nosotros sí, ahí tendrán chance. También tendrán oportunidad cuando nosotros nos vamos de vacaciones, ustedes podrán descansar en esos días. Entonces, digamos que hay bondades y hay desventajas, pero hay que responder dentro de los 20 días establecidos, los cuales se pueden prorrogar por 10 días más a través del comité de transparencia, que vamos a ver un poquito más adelante. Formato incomprensible o no accesible. Cuando a lo mejor yo mando en un formato que no tiene cualquier computadora, ¿cuáles son los formatos que la plataforma valida de manera muy sencilla? El PDF, el Docs, que es el Word, o por ejemplo el PPT, que son las diapositivas de PowerPoint, el Excel, y los comprimidos como el RAR y el zip, que son estas carpetas que son muy útiles cuando, por ejemplo, tengo una solicitud muy grande y me contestaron a través de 5 PDFs y un Excel, y no puedo combinar porque son diferentes formatos, pues hago una carpeta y la comprimo en un solo archivo y de esta manera la cargo a la Plataforma Nacional de Transparencia. Pero a veces pasa que por algún error a la hora de poner el nombre, elimino la extensión, y si mi documento se llamaba respuesta.pdf, le pongo respuesta OK y le quito el PDF, y eso vuelve inutilizable el archivo, y eso es un formato incomprensible o no accesible. O cuando, por ejemplo, una persona te pide que le entregues la información en braille o en un idioma como el tzotzil, celtal, tojolabal, mame, chol, etcétera, y tú le entregas en español, eso también es un formato incomprensible, no accesible, porque existe en el formato de solicitudes de la plataforma una opción para que la persona te pida ajustes razonables de cómo quiere que le entregues la información. O a lo mejor es una persona con discapacidad visual y quiere que se le entregues de manera sonora a través de algún archivo de audio, y entonces tendremos que hacer el procedimiento para poder entregar esta información en este formato solicitado. Y si nos toma más tiempo, pues pedimos una prórroga a través del comité, lo vamos a ver más adelante. Costos o tiempos de entrega. Cuando te piden copias certificadas. Cuando te piden copias certificadas, tú le tienes que entregar a la persona solicitante la copia simple del archivo que te está solicitando e indicarle cuál es el procedimiento para hacer el pago de la certificación y en qué tiempo tú le entregarías la certificación de la información. Pero ojo, si no te están pidiendo copias certificadas, tienes que entregarlo en digital o tienes que entregarlo en físico en copia simple. Hay un artículo de la ley que dice que las primeras 20 fojas son gratuitas. A partir de la foja 21 ya se puede hacer un cobro adicional. Entonces, si te están pidiendo un documento que tiene 3 fojas, tú le puedes entregar impresa la información sin ningún costo. Y no asuman que la gente pide copias certificadas, porque los formatos establecen de manera precisa de qué manera quiere la persona la solicitud. Si te pide que quiere que se la entregues a través del sistema, pues a través del sistema no puedes entregar documentos físicos. Entonces se infiere, por lógica, que te está pidiendo un documento digital. Entonces, como recomendación que valdría la pena que ustedes le hagan a todo el personal del instituto, para empezar, todo acto que realicen tiene que estar documentado. Todo acto tiene que estar documentado. Y segundo, digitalicen todo, porque digitalizar les va a ahorrar mucho trabajo de estar corriendo a la hora digitalizando toda la información. Falta de trámite. Pasa que a veces no se entregan las respuestas de las solicitudes. Entonces, la falta de trámite tiene que ver con que no entregues una solicitud, y hay un artículo de la ley que habla precisamente de cuando no se da, es el 163 de la Ley de Transparencia Local, donde menciona que el hecho de que no se dé respuesta no se puede considerar como una negativa ficta. La negativa ficta es una figura del derecho administrativo que quiere decir que si yo no te di respuesta en un determinado tiempo, se entiende que te estoy negando la solicitud. En el caso de las solicitudes de información, no opera la negativa ficta, no es procedente, y lo que se entiende es como un incumplimiento. Y este incumplimiento puede dar lugar a medidas de apremio que vamos a ver en un momento más. Por ejemplo, si te piden, oye, ¿sabes qué? Quiero conocer todos los recibos de nómina del personal del ayuntamiento. Y tú dices, pues, ¿sabes qué? Te los pongo a disposición en la consulta, perdón. Y la persona te dice, ¿sabes? Pero quiero conocerlos de manera directa. O a lo mejor te dicen, ¿sabes qué? Quiero que me muestres
el mapa de las rutas de transporte colectivo. Entonces, como un mapa pues no es tan fácil de escanear, voy y lo consulto de manera directa, pero tú le dices, no, pues es que no te puedo dar acceso a mis oficinas para que lo consultes. También es motivo de inconformidad, porque aún con COVID existen protocolos para que la gente pueda tener acceso de manera directa y sacarle una foto al mapa. Y lo último es la orientación a un trámite específico. Si, por ejemplo, en una solicitud de información, como pasa mucho, por ejemplo, con el Poder Judicial, o puede pasar incluso con los juzgados municipales, a veces la gente cree que puede, a través de las solicitudes de acceso, tener acceso, valga la redundancia, a los expedientes judiciales o a los expedientes de los juzgados municipales. Esto no es posible porque existe un procedimiento previsto en la ley donde solamente las partes pueden apersonarse para tener esta información, y entonces a lo mejor yo te oriento para un trámite, pero la orientación está incompleta o la orientación no está bien detallada, o incluso cuando a veces entregamos la información a través de enlaces de internet y tú le dices, ¿sabes qué? La información está disponible en www.cintalapa.gov.mx/salarios de los funcionarios. Pero no le dices exactamente en qué parte va a encontrar la información que te está pidiendo. La persona se puede inconformar por este tipo de orientación incompleta. Ahora bien, vamos a ver los motivos de inconformidad de manera muy rápida en materia de protección de datos personales, que son muy similares a los de la ley al procedimiento de acceso a la información. Por eso decidí empezar con acceso e irnos a tema de protección de datos personales. Una vez más, clasificación de la información, inexistencia, incompetencia, datos incompletos, que no corresponde con lo solicitado, negar los derechos ARCO, es decir, yo quiero saber, yo como persona trabajadora del ayuntamiento firmé un contrato para desempeñarme como director jurídico del ayuntamiento y resulta que me despiden. Yo a través de la plataforma puedo pedir que me entreguen una copia del contrato que está a mi nombre. Y si yo como ayuntamiento se lo niego, puedo acudir al recurso de revisión para pedir que el instituto le ordene al ayuntamiento entregarme la copia de ese contrato. Por ejemplo, falta de respuesta en los tiempos establecidos, modalidad o formato distinto al solicitado, obstaculizar el ejercicio de los derechos ARCO aun cuando se sabe que es procedente, la falta de trámite, el formato incomprensible, no accesible y los costos y tiempos de entrega. Aquí lo único que me gustaría apuntar es que aunque los motivos son similares, la materia es distinta, porque aquí ya estamos hablando de datos personales, ¿no? ¿Qué puede ser un documento que tenga datos personales? Por ejemplo, una boleta predial o un contrato de agua o dentro del padrón de beneficiarios. Yo quiero, por ejemplo, que en el padrón de beneficiarios del sistema municipal DIF no se diga que Ave Namarra Banales recibió una andadera. Y entonces ahí ustedes tendrán que, ahí lo que estoy ejerciendo es el derecho de cancelación de dato o de oposición al tratamiento. Entonces ahí yo tengo que analizar si la ley no me obliga a tener el nombre de la persona y me permite identificarla por otro medio, entonces cancelo el nombre. Pero a lo mejor no quiero que no aparezca el nombre, lo que no quiero es que aparezca en el padrón de beneficiarios mi domicilio, mi número de teléfono. Me puedo oponer a que se haga ese tratamiento. Entonces, vean la diferencia de las materias. El acceso es toda la información pública y los datos personales son aquellos que involucren directamente mi nombre. Por ejemplo, a ver, voy a ver nombres. Antonio no puede pedir datos de Bernardo, o Bernardo no puede pedir datos de Ervin, o Israel no puede pedir datos de Rosario, Rosario no puede pedir datos de Mauricio, etcétera. Solamente va a ser posible esto cuando haya fallecido la persona titular o sea una persona menor de edad. Eso es importante que lo sepan, ¿no? Un niño o una niña ejerce sus derechos de acceso, de protección de datos personales, perdón, a través de su persona tutora. Y también es importante que ustedes sepan, voy a poner un caso muy específico, tiene que ver, por ejemplo, con el tema de COVID. Para el ejercicio de muchos seguros de vida, seguros de gastos funerarios, ahora con el tema del COVID, pues la persona que fallece tiene que acreditarle a la aseguradora cuál fue el diagnóstico del hospital, ¿no? Que efectivamente falleció por COVID. Entonces yo puedo hacer una solicitud de protección de datos personales
al IMSS o a la Secretaría de Salud para que el Hospital Gilberto Gómez Maza me entregue el expediente de mi mamá, de mi papá que falleció, y con eso yo poder acreditarle a la aseguradora que efectivamente hubo un diagnóstico de COVID, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo un poco más común y que se ha dado de manera muy reciente. Ahora, vamos a hablar de los motivos de inconformidad de las denuncias. ¿Se acuerdan que primero les mostré los 3 tipos de medios de impugnación? Recursos de revisión en acceso, recursos de revisión de protección de datos, y ahora estamos con denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia. Y aquí el motivo de inconformidad es solo uno, y es la falta de publicación de la información. Si yo entro a la plataforma y veo que en el portal de transparencia no está la normatividad, en ese momento, y ahí al ladito aparece un botón que dice queja, y en ese momento le pico al botón queja y me genera una denuncia que tenemos que atender nosotros como instituto. Hacemos una revisión, ahorita vamos a ver el procedimiento, y esto puede determinar una medida de apremio o una sanción. Veamos los procedimientos de manera breve. Primero se interpone el recurso de revisión, se turna a una ponencia, tenemos 3 ponencias, la ponencia A, B y C. Cada una de las ponencias pertenece a uno de los comisionados, del comisionado o las comisionadas. En estos momentos la ponencia A está a cargo de la maestra Adriana Patricia Espinosa Vázquez. La ponencia B está a cargo del comisionado presidente, el doctor Hugo Alejandro Villar Pinto. Y la ponencia C está a cargo de la comisionada Ana Elisa López Cuellar. Se turna a la ponencia crea un acuerdo de admisión. Si faltara información puede prevenir a la persona o puede desecharlo si no estuviera en tiempo. ¿Cuándo se puede desechar un recurso en este proceso, en esta etapa de admisión? Bueno, esta se puede desechar cuando, si el sujeto obligado tiene 20 días para responder, la persona interpone el recurso de revisión en el día 8. Entonces no es procedente porque al sujeto obligado le quedan 12 días todavía para responder. Y ahí se puede desechar de inicio. ¿Cuándo se puede prevenir? Cuando no quede claro a qué se refiere con el motivo de inconformidad. Cuando no haya especificidad de por qué se está inconformando. ¿Ok? Y si no, pues se admite a trámite, y en el momento en el que se admite, se abre el periodo de instrucción por 7 días hábiles para que ustedes como sujetos obligados puedan ofrecer pruebas y rendir alegatos de por qué la respuesta estuvo bien realizada, o en su defecto ustedes digan, no saben qué, sí, aquí sí la regué, contesté mal, entonces voy a corregir mi respuesta. Ese es el momento, los 7 días del periodo de instrucción. Se cierra el periodo de instrucción al día 8 y se turna a proyecto de resolución. Tenemos 20 días hábiles para resolver. Se genera la resolución, se pasa a pleno, y dependiendo del sentido de la resolución que vamos a ver más adelante, se genera un cumplimiento, y si no hay cumplimiento nos vamos hasta una medida de apremio. Lo mismo pasa con el recurso de revisión en materia de protección de datos personales. El procedimiento es exactamente el mismo, con una pequeña diferencia. Si ustedes ven, se las he marcado aquí en color azul, en turquesa, porque la conciliación es un procedimiento que se permite dentro del proceso de sustanciación del recurso de revisión de protección de datos personales. Por ejemplo, yo ya no quiero seguir con el procedimiento y digo, ¿sabes qué? Lleguemos a un acuerdo, dame chance, no me alcanzan los 20 días para digitalizar toda la información que tú requieres o para certificar. Entonces hacemos un convenio para que yo te lo pueda entregar en más tiempo, pero no dejo de garantizarse tu derecho de protección de datos personales. Entonces, la ruta a seguir o el caminito es el mismo en ambos casos, y es muy similar en el tema de la denuncia, solamente que aquí los tiempos son más cortos. Lo mismo, se turna ponencia, se admite, se previene o se desecha, se solicita al sujeto obligado un informe justificado. Aquí ya no hablamos de alegatos ni de pruebas. Se pide un informe justificado, como en el amparo, y se le pide al sujeto obligado que diga si es cierto o no que está ausente la información. Si a ustedes les denuncian que no tienen el plan municipal de desarrollo, en ese momento ustedes pueden decir, es cierto, no se tenía, pero adjunto capturas de pantalla de que en este momento ya se encuentra cargada la información. Con esta acción de corrección, nosotros generamos una resolución y definimos si está fundada o infundada la denuncia. Vamos al cumplimiento y a las medidas de apremio. Ahorita vamos a ver el tema del cumplimiento, con los sentidos de las resoluciones. En los recursos de revisión, tanto en materia de datos personales como de acceso a la información, y ahí tienen ustedes los fundamentos legales, el Pleno
Hay resoluciones que requieren cumplimiento y hay unas que no, que tienen que ver con los sentidos. Vamos primero con las que no, para que sea más sencillo. Cuando el Pleno confirma la respuesta del sujeto obligado. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Bueno, esto va a ocurrir cuando el Pleno diga, ¿saben qué? La respuesta que emitió el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, o ZAPAM Chiapa de Corzo, es correcta, estuvo bien hecha. Entonces, confirmo la respuesta y ahí nada más quedan 15 días para que la persona recurrente se inconforme y presente un recurso de inconformidad ante el INAI y si no pasa nada, se cierra el expediente y se concluye. ¿Cuándo se va a sobreseer? Bueno, se va a sobreseer cuando fallezca la persona recurrente, cuando se modifique el acto o revoque el acto impugnado. Por ejemplo, a lo mejor en la etapa de alegatos, yo me doy cuenta que mi respuesta está mal hecha y entonces la revoco y emito una nueva respuesta o la modifico para agregarle ciertos datos y como el acto que se impugnó ya es distinto, se queda sin materia el recurso y se sobresee. ¿Y cuándo se va a desechar? Bueno, cuando no cumpla requisitos de forma, cuando falte el medio para recibir notificaciones, cuando no se especifique la forma en la que se quiere recibir la información o cuando simplemente no se determine de manera correcta el sujeto obligado. Y estos tres sentidos, la confirmación, el sobreseimiento y el desechamiento, no requieren ninguna acción por parte de ustedes. Simplemente esperar que transcurran los 15 días para que la persona solicitante se pueda inconformar. ¿Cuáles sí requieren cumplimiento? Cuando yo les reviso la información de la solicitud y veo que no está completa o que le falta algo y les pido que la modifiquen o cuando el Pleno les pide que la revoquen. No se apega a derecho y es necesario que se emita una nueva respuesta y para esto ustedes van a tener 3 días hábiles para dar cumplimiento. Entonces sí es un proceso muy sumario, muy rápido, por lo que es importante que ustedes traten de, en el periodo de alegato, subsanar todo lo que se pueda para no llegar a la modificación o a la revocación, porque solo tendrán 3 días. Y si después de esos 3 días no cumplen, se les hace una notificación y un apercibimiento, se le notifica a la persona titular, en este caso al presidente municipal, y yo creo que pues, si el presidente municipal sabemos que anda con 1000 cosas, tal vez si no se entere o si se entera no va a estar muy a gusto, porque al final van a venir las medidas de apremio que vamos a ver en un ratito más. Entonces, estos son los 5 sentidos de las resoluciones y los he clasificado en los que requieren cumplimiento y los que no requieren cumplimiento. Y ahora veremos los sentidos de las denuncias. Aquí es mucho más sencillo. Como les decía, el procedimiento de la denuncia es bien ágil. ¿Y cuáles requieren cumplimiento? Las que se consideren fundadas. Cuando el sujeto obligado, a pesar de que se dio cuenta que no estaba la información, tampoco hizo nada por subsanarlo. ¿Y cuándo se van a considerar infundadas? Cuando ya hay una corrección y cuando se justifique las razones por las que no se ha cargado la información. Por ejemplo, no sé, no se ha apagado el internet, o simplemente no se generó información. Habría que ver ahí caso por caso. Para todo este tipo de situaciones, como bien decía la doctora Rosario, estamos a su disposición para poderles orientar en cómo atender una denuncia o una solicitud. Y brevemente vamos con las medidas de apremio. Las medidas de apremio se imponen no a la unidad de transparencia, sino al área responsable. Por eso es muy importante que cuando ustedes emitan sus acuerdos de respuesta de las solicitudes, sean ARCO o sean de protección de datos personales o el informe justificado en la denuncia, determinen cuál es el área responsable de generar y de cargar la información, porque es a esta área a la que se va a multar. Y cuando la persona responsable no cumple, también se pasa la sanción a la persona superior jerárquica. Es decir, si la unidad de género depende de la Dirección de Derechos Humanos, primero multamos al jefe de unidad y luego multamos al director de Derechos Humanos. Me estoy sacando un ejemplo de la manga, pero espero que quede claro. La amonestación pública implica el registro en el portal de personas sancionadas, es decir, van a aparecer los nombres de las personas servidoras públicas amonestadas y además se inicia un proceso interno a través de el órgano interno de control o la Contraloría Municipal y en el caso de las multas, estas se hacen efectivas ante la Secretaría de Hacienda y van de los 10,956 pesos a los 109,560 pesos. Entonces, imagínense pagar una multa de 109,560 pesos, pues yo creo que sí vale la pena ser cuidadosos con nuestras respuestas y atender de manera correcta para evitar llegar a estas situaciones.
Ahora veremos brevemente el Comité de Transparencia. ¿Qué es el Comité de Transparencia? El comité es, como su nombre lo dice, un órgano colegiado que puede estar conformado por 3, 5, 9, 11, 13, 15 personas. Yo les sugiero que sea de 5, que no sean más de 5, porque pues es complicado lidiar con un equipo de trabajo muy, muy grande y sobre todo con los tiempos, cuando sabemos que todas las personas del ayuntamiento van a andar corriendo con sus funciones. Se designan por el titular del sujeto obligado, es decir, por el presidente municipal o la presidenta municipal o el presidente del consejo municipal en su caso. No se puede cambiar la denominación, tiene que llamarse Comité de Transparencia, así lo dice la ley, y sus determinaciones se votan por mayoría simple. Vamos a ver en un momento más las atribuciones. Y no pueden depender jerárquicamente entre sí, entonces tienen que estar de manera, digamos, dispersas en el organigrama del ayuntamiento. El comité tiene acceso a toda la información, incluso a esta información que en algún momento se pudo clasificar o reservar, para poder decir si procede la clasificación como reservado o como confidencial, ¿no? Ellos tienen acceso a toda la información que se pueda clasificar, y en caso de empate, la persona presidente tiene voto de calidad. Y ahora veremos cuáles son las atribuciones. Las atribuciones del comité son generar procesos de eficacia en la gestión de solicitudes. Y esto tiene que ver con lo que les comentaba del artículo 213. Estoy verificando para no darles mala información. Es correcto, el artículo 213, donde ustedes a través de un reglamento, de una normatividad, van a poder generar procedimientos más ágiles de respuesta. Y esto es importante que lo sepan. De acuerdo a la ley, los artículos del 154 al 158 habla de que, por ejemplo, si es información disponible, tiene que entregarse la respuesta en los 5 días hábiles, ya no en los 20. Si es información que no es competencia, tiene que entregarse en los 3 días hábiles. Entonces, sí son procedimientos muy, muy rápidos. Y entonces eso hace necesario generar normativa que haga eficaz la gestión de las solicitudes. También van a determinar sobre la ampliación del plazo de respuesta. ¿Sabes qué? La información que me estás pidiendo me va a llevar mucho tiempo escanearla, entonces dame 10 días hábiles más para poder contestar. Y se tiene que generar un acta de comité y se tiene que cargar el acta de comité donde se autoriza la prórroga o la extensión del plazo de respuesta por 10 días más. También ellos, el comité de transparencia, por mayoría, aprueba o no aprueba la clasificación de la información como reservada o confidencial. También hace la declaración de inexistencia. ¿Sabes qué? Esta información no existe. Voy a poner un ejemplo que ocurrió ahora con el tema de la entrega-recepción, y por eso la entrega-recepción era muy importante, y guarden muy bien su acta de entrega-recepción, porque mucha de la información que les van a pedir tiene que ver con la administración pasada. Si ustedes están en un proceso de reelección, pues no hay tanto problema porque hay comunicación, pero si el ayuntamiento, la administración es distinta, entonces va a haber mucha información que no van a tener, y si no viene en su acta de entrega-recepción, a través del acta de entrega-recepción podrían justificar, ojo, podrían, porque hay que ver que esté bien fundado y motivado, que no se tiene esa información, pero si aparece en el acta de entrega-recepción, pues hay que entregarla. Entonces, si no le echaron ojo a su acta de entrega-recepción, no lo quiero decir, pero se les dijo, entonces es importante que por eso sean muy atentas a todos estos procesos. Declaración de incompetencia. Cuando el ayuntamiento no es competente, se tiene que generar un acta donde el comité diga que no es competente. No basta únicamente con que yo sepa que no soy competente, sino tengo que pasarlo por comité, porque la idea del comité es que como órgano colegiado no sea una decisión de una sola persona, que no haya arbitrariedad, sino que a través de un consenso se entienda por qué no se es competente. Ordenar que se genere toda la información, girar una circular en la que se diga que están obligados a documentar toda la información. Hay un artículo en la ley de transparencia que lo señala, y también a la digitalización de toda la información. Establecer programas de capacitación. En los momentos en los que ustedes como unidad de transparencia consideren que hace falta capacitación al personal, a través del comité pueden pedir que se les solicite a nuestro instituto esta capacitación permanente de la que ya les hablaba la doctora Rosario. Y por último, remitir la información que sea solicitada por el instituto. Si nosotros como instituto requeremos para cuestiones de métrica, para cuestiones de estadística, cierta información de cada uno de los ayuntamientos, el comité de transparencia está obligado a entregarnos esta información. Entonces, por eso ustedes como unidad elijan muy bien quién va a ser su equipo dentro del comité de transparencia, sugiéranle a la presidenta o al presidente a quiénes les gustaría tener en el comité de transparencia, de modo que puedan llevar un trabajo muy fluido
y que sea gente que tenga interés y conocimiento en la materia. Y ya para finalizar, les dejo esta diapositiva con nuestro correo electrónico. Tenemos dos, el institucional, que a veces presenta fallas, y el alternativo, que es un correo de Gmail. Voy a dejarles en este momento la presentación en PDF en el chat para que ustedes puedan descargarla, o si más adelante ustedes quisieran solicitárnosla a través de correo electrónico con la doctora Rosario, también la doctora Rosario ya la tiene para que ustedes la puedan tener y la puedan estudiar. Ya está cargando. Y bueno, mi nombre es Aben Amar Rabanales, soy el director jurídico del instituto y proyectista de la ponencia C, y cualquier duda estamos a sus órdenes y cuentan con toda nuestra atención. Es todo de mi parte, doctora Rosario. Muchas gracias, licenciado Benamar. Quisiera preguntarle si tienen alguna duda o algún comentario. Aunque ya nos pasamos un poquito de tiempo, no, estamos justos. Pero si hay alguna pregunta, la podemos atender. ¿No hay preguntas? Bien, entonces nos vemos mañana. Tienen otra sesión.